Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Así es, vamos a darle la cordial bienvenida a la licenciada Marta Luna Vélez, abogada especialista en Derecho Tributario. Y para seguir en este tema, vamos a preguntarle dentro de la experiencia que tiene Marta pues, el estado en el que se encuentran justamente los créditos hipotecarios actualmente para que esas personas que se van a ver beneficiadas con esta nueva ley de intereses preferencial o la extensión de la misma, a ver cómo están los bancos, cómo reciben esta ley las entidades bancarias en la que pues la misma consiste, como bien lo señaló y lo indicó Elisa Suárez, en beneficiar a ese sector que quiere adquirir su primera casa. Marta, bienvenida. Feliz Gracias, martes. Edna, y a todos los oyentes de todos los martes. Mira, yo tengo que empezar con una crítica, y es que el sector bancario, como otorga un crédito, tal como lo explicó Elisa hace un momento, con la esperanza de que el Estado le retorne el crédito, el diferencial de ese crédito, están muy reticentes. Entonces tú ves que solo algunos bancos están dando o ofreciendo así a puertas abiertas el interés preferencial, pero es porque el retorno de parte del Estado de las cifras es totalmente atrasado. O sea, llevamos años, bancos que están hace años en la pelea. Y lo que no ha entendido el Ministerio de Economía y Finanzas, que al final es el que canaliza los fondos, es que este es un motor para que la banca siga ofreciendo sus créditos al resto de los clientes que se acercan a sus puertas. Es tan crítico el tema que si tú, cuando la ley iba a cambiar, hubo personas que habían reservado algún apartamento y pagarían de acuerdo a la tabla que el banco les dio, considerando el banco el interés hipotecario de ellos y el interés preferencial, podías pagar quizás 550. Pero al momento en que hubo la suspensión, que no se sabía si se renovaría la ley o no, las personas le decían al cliente, solo te puedo prestar al 7-8%, eso te eleva la mensualidad de 500 y pico a $700. Y de repente ya eso te frena porque tú en tu presupuesto familiar contemplas un valor que es similar a lo que arrendabas antes o a lo que justo pueden sacar los dos de el matrimonio de sus ingresos. Entonces, sí, hay bancos que otorgan el crédito, pero entre el tema de la pandemia que golpeó mucho a la banca con la cantidad de reposiciones, o sea, con casas que tuvieron que reposeírse, y con el tema de toda la situación económica, los desempleados, la dificultad que tienen las personas para ingeniarse y empezar a ver cómo producen esperando el trabajo de sus sueños, esto motivó a que la banca ha sido recelosa. Y hoy, para calificarte, que es tu pregunta, el banco toma en consideración muchas cosas. Si va a tener la fuente de repago, porque recordemos que el banco es un canalizador de operaciones. Entonces, él tiene que garantizar la fuente de repago y ahí es donde empiezan los requisitos. ¿Puedes tú sola o puedes tú con tu esposo o tenemos que agregar una tercera persona? Lo que quizás, Edna, que también para mí es crítico, es que el tipo de ciudadanos que éramos hace 30 años no somos el mismo tipo de ciudadanos de hoy en día. Hace 30 años tú veías familias que en juntas luchaban por un hogar. Sí, Hoy así los es. chicos, los hijos, terminan y dicen, yo quiero comenzar mi vida y yo me voy y lo siento mamá, no te puedo ayudar. Entonces comienza un descalabro en ese momento que coincide con el tiempo en el que el interés se vence. Porque recordemos que este interés tiene un vencimiento, como bien lo señaló Elisa. En algún momento fueron 15 años, después fueron 10. Pasados esos 10 años, mi letra me la van a ajustar. Y si yo no tengo el soporte, el banco ni siquiera es que me va a financiar desde el principio. El banco tiene que visualizar en mí ese deseo de mantener mi casa, y por eso la importancia de que cuando tengo un tropiezo, perdí el trabajo, hice algo,
corra al banco a decirle, mira, yo no voy a perder mi casa, yo aunque sean los intereses te los voy a seguir pagando porque yo tengo que surgir y yo no quiero perder esto que me costó tanto ganar. Entonces, créditos, los bancos están siendo recelosos por toda la situación que está viviendo el país. Pero entonces ahí me surge una preocupación y una duda. Tenemos una ley de interés preferencial que ha sido precisamente ante el clamor de esa sobre oferta que existía de las viviendas, pero también de la necesidad de ese ciudadano que aspira a una casa. Pero si los bancos tienen esa postura de estar recelosos, me pregunto yo pudiera llegar y decir, esta es la ley, señores del banco, ustedes deben cumplir con la misma. Yo aplico a esta ley, yo estoy en el margen para que ustedes me permitan a mí aplicar y optar y tener el acceso. ¿Qué pasa Desgraciadamente, en ese aspecto, Desgraciadamente, los licenciada? bancos que están comprometidos son los bancos oficiales. Llámese Banco Hipotecario, Uf, llámese Banco Nacional, llámese Caja de Ahorro. Obviamente, bancos fuertes, y no quiero hacerle propaganda a ningún banco, pero bancos fuertes, digamos, ujú. con una cartera crediticia alta, donde han tenido muchas experiencias positivas y pocas negativas, se arriesgan en este sector todavía, ¿no? Y tú vas a encontrar en el sector, pero tienen que cargar con la cruz de que su repago les va a demorar. Entonces tiene que ser un banco que pueda sostener esa cartera, porque no es lo mismo que me pagues al vencimiento o a la presentación de la cuenta a que me pagues 3 años después. Es lo que pasa también con los proveedores del Estado, Edna. Cuando tú eres proveedor del Estado y el Estado Sí. no te paga en tiempo oportuno, tú encareces la venta porque tú tienes que Ujú. garantizar tu liquidez, que este es el tema, Claro. que esto es macro. Entonces, por eso es tan importante que todas las partes entiendan que para que la cadena fluya, el Estado debe cumplir con el pago, así el banco se motiva más y tiene más liquidez para seguir prestando. Entonces, Que solo los fue bancos con soporte. Ujú. que fue perdón, que fue la pregunta que quizás pues no alcanzó que la licenciada Elisa contestara con respecto a cuántos más o menos estamos hablando que va a tener que desembolsar del presupuesto del Estado. Se va a tener que desembolsar porque estamos hablando que la misma tiene un periodo se extiende hasta 2025 en un extremo y otra hasta el 2024, que es una excepción de la cual Elisa nos explicó. Sí. Pero eso estamos hablando de mucho dinero. Edna, pero yo te quiero, por eso es que yo digo siempre, será mucho dinero lo que el Estado tenga que poner por un periodo X, pero tiene un periodo de Ujú. vencimiento. Y a medida que se van Sí, venciendo los préstamos, así mismito, eso va disminuyendo, porque a no ser que haya nuevos préstamos, el crédito que solicitas como banco al Estado va disminuyendo. Pero hay algo bien importante que no se mide. Quien tiene una casa motiva a que se generen ingresos indirectos. Porque cuando tú me entregas mi casa, yo salgo al mercado a comprar estufa, refrigeradora, lavadora, interesante. colchones, mesitas, y estoy haciendo mejoras constantemente. Lo que mueve mi ITBM es que por eso te digo, es que la política es macro. Personas con casa te llevan a compras, compras te lleva a aumento en el ITBM, a que tengamos problemas con la recaudación, que tengamos problemas con la fiscalización, que tengamos problemas en otras áreas, no quiere decir que no haya un movimiento desde que tú haces tu inversión y que el gobierno tenga fuentes indirectas para recuperar ese dinero. No es como el tanque de combustible, que yo te lo vendo en $5, pero me cuesta 20 y que yo no recibo a cambio nada porque la familia que lo compró nada más va a cocinar y va a cocinar igual un arroz que una paella. Entonces no es lo mismo que el efecto multiplicador de todos los impuestos indirectos. Y ni hablemos de la empleomanía, el seguro social, impuestos sobre la renta que pagan los trabajadores de la construcción. Entonces, como te digo yo, o sea, el Estado lo ve como un subsidio, yo lo veo como una inversión, que la inversión genera nuevas recaudaciones, nuevos ingresos que sirven al Estado para que el Estado pueda producir. Y me voy más allá, que era nuestro Ujú. segundo punto, el impuesto de inmueble.
Ya no hay Es correcto. exoneración al impuesto de inmueble. Entonces, esa Ujú. casa que yo acabo de comprar, que no goza de exoneración, que si está dentro de los 120 puedo pedir la vivienda principal, pero si no está dentro de los 120,000, ya Es un comienza ahorro para el impuesto Estado. sobre la diferencia, es ingreso adicional para el Estado. Exactamente. Y tenemos que verlo como eso, como lo que es. Es una inversión que me genera rentas de distintas fuentes para que yo pueda fortalecer el manejo del Estado. Excelente. Ahora, esas tasas y letras mensuales que se reducen, explícanos, licenciada Marta, cuáles son esos beneficios, porque también hay que hablar de las bondades y los beneficios que trae esta ley extendida de ley de intereses preferenciales, porque sin duda tiene beneficios para ese sector de lo que Para, es las tasas y letras mensuales Para mí, reducidas. para mí, el beneficio principal que tiene es que, nuevamente, si yo estaba alquilando y en alquiler pagaba $600, yo busco en el mercado qué tengo en oferta que sea propio. Y recordemos que lo he dicho en otras charlas, una casa es una inversión también para ti. ¿Por qué? Porque el día que tú tienes una emergencia, tú has amortizado un tercio, pero el día que tú tienes una emergencia real, tú acudes al banco y buscas un financiamiento por la diferencia y haces un casa cash y tú sacaste un dinero para solucionar un problema. Es una herramienta que me puede servir para funcionar desde mi casa, mi oficina. Si no tengo casa, a lo mejor no tengo lo que requiero para poder operar. Entonces, hay una infinidad de razones por las que tú debes tener tu casa propia. No pagarle a otros sus inversiones, sino pagar tu casa propia. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tasas bajas? Lo que te dije hace un momento. Tasas bajas significa que más personas, más matrimonios, más parejas jóvenes o más personas individuales pueden adquirir una vivienda propia porque tienen la capacidad del pago en cuanto a la letra. Hay dos cosas que le favorecen, que ahí los bancos se han extendido a 30 años. Somos uno de los pocos países de Sí, Latinoamérica, si no digamos el único, que te ofrece una hipoteca a 30 años, lo que hace que el periodo de recuperación de ese dinero para el banco es mucho más largo. El banco arriesga un poco más porque recuerda que el banco trabaja con los plazos fijos. Entonces el banco tiene que estarle vendiendo una tasa buena a los plazos fijos para que no se me los lleven. Porque a lo mejor tú te lo llevas porque encuentras una mejor rata en otro lado. El banco tiene que hacer inversiones muy seguras para poder sostener, esperar 30 años a que a la gente le pague el préstamo. Pero se traduce en bienestar para la familia. Y esa es la diferencia. Si yo no tengo ley de interés preferencial, hay un alto sector del país que no tendrá vivienda propia, que es el sector medio. Ese sector exacto. medio profesional, quizás el medio más bajo que está empezando a salir, que son trabajadores de niveles más bajos, pues con mucho sacrificio adquieren porque esas sí van a tener algunos beneficios, la construcción, que si el bono que te da el Estado o que la promotora recibe, porque ahí sí el monto del interés es bajito. Bueno, ese pequeño mercado es el que se beneficia, pero el resto del mercado, el grueso, que somos los profesionales, que pagamos impuestos, que compramos, que vendemos, que hacemos actividades, es el que se ve afectado. Y no me vas a decir a mí que una persona que toda su vida ha vivido en el Cangrejo se quiere ir a vivir a la 24 de diciembre. Y no porque tenga algo de malo a la Definitivamente, 24 de diciembre, sino porque por no, es una calidad de barriada vida, que es exacta, es por su calidad de vida, por la sí, distancia, por muchas por la cosas. distancia. Y estas parejas, en cambio, van empezando allí, cuando están mejor, venden allí, se mudan a un lugar más cercano y hay una nueva pareja que toma esas casas. Entonces ves que el ciclo se va moviendo siempre en positivo para que todo el mundo llegue a tener un techo seguro. Por eso lo decía Marta, qué lástima que en su momento no se trabajó, no se ponderó, no se evaluó lo de las casas reposeídas, que yo entiendo que hay muchas casas reposeídas ubicadas en un buen sector más cercano probablemente de esa persona que trabaja aquí en la capital y que probablemente, como bien dices Marta, no tiene nada de malo vivir después del puente, no tiene nada de malo vivir
por allá después por el aeropuerto, lo que pasa es que con el tráfico que estamos viendo, vemos personas, historia de personas que se paran a las 3 de la mañana, llegan a las 10 y pico de la noche a su casa. Eso no es calidad de vida, Sí, porque ¿cuántas horas duermen esas personas? ¿Cómo, con pero cuánto tiempo comparten con su familia? ahí tendría que decirte que ahí fallan nuestros gobernantes, nuestros diputados. ¿Por qué fallan? Porque ellos debieran haber promovido una ley en paralelo. Recuerda que esta ley Claro, nace para provocar claro, inversión. Inversión significa exacto. generación de fuentes de trabajo, generación de riquezas, porque al final las constructoras pagan bastante plata en impuestos también, ¿ok? Hay una Sí, generación de riqueza, de trabajo, de empleomanía, de un montón de cosas. Pero si yo definitivo. además de eso paso una ley para el sector este medio, estoy Ujú, incentivando que ese que tiene un poquito la capacidad de cambiar de casa se mude claro. a otra y esa segunda, que tal vez no es reposeída, que tal vez es nada más una casa de segunda, también el que la Ujú, adquiera tenga un beneficio tributario, un beneficio de alguna manera, un beneficio en la acción. Entonces, es esa cadena la que va haciendo que la economía de un país entero se mueva. Pero ¿dónde están los diputados para esas leyes? Ellos hacen leyes para su conveniencia, pero no para el pueblo, no para ayudar a la gente y nos han dividido el sector privado o el sector empresarial es el enemigo del Estado. No, ese es el que genera la fuente de trabajo. ¿Y por qué no se restablecen los 40,000 empleos que se han perdido? Porque es que me estás ahogando con impuestos, con tasas, con subsidios, con investigaciones, con auditorías de Seguro Social y de todos lados y me estás asfixiando y al final del camino yo soy el que genero la fuente de trabajo. Entonces yo digo como empresario, ¿sabes qué? Yo tengo 10 millones de dólares, en lugar de ponerlo en un proyectito, los meto en una cartera que me va a fluctuar, que de repente me va a ganar y de repente me va a estar sin ganar, pero no me va a hacer perder. Y me voy a lo seguro, a inversiones de bolsas, valores y demás. sí. Entonces, eso es lo que ellos no ven, que mientras yo siga invirtiendo, yo estoy generando fuentes de trabajo. En esa parte, Marta, de los bancos, que entiendo los que están dando respuestas son los institucionales, me quedo con el sinsabor de las No. entidades bancarias que no son Te institucionales, aclaro. que hay una ley que Ajá. no están cumpliendo. Entonces, No, ¿qué no, te pasa allí? aclaro, Edna, que sí hay algunos bancos que todavía están dando créditos para interés preferencial, pero sin embargo hay otro sector que no. Por ejemplo, yo te puedo decir que cuando mi sobrino hace 4 años estaba comprando su primer apartamento, la competencia en las ferias era enorme. O sea, todos los Sí, bancos querían. Y si el general decía, te doy 4, el otro decía, te doy 3,75 por la competencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos, pero para que haya competencia tiene que haber mucha liquidez en los bancos y la liquidez de los bancos depende en gran medida de cómo esté la economía, de cómo estén las inversiones y nuevamente que el Estado te repague, porque no es que ellos se niegan, de repente tú vas a no, Banco no, General no, claro. y te lo dan, o vas a Banismo y te lo Ujú. dan, no es que no lo están dando, pero están siendo muy selectivos, que es mi comentario. ¿Por qué están siendo selectivos? Porque no quieren un préstamo que no se repague y que encima de que el Estado no me paga, yo tengo un problema después con ese bien si lo tengo que reposer. Y en ese sentido, Marta, para ir concluyendo, ¿cuáles son esos requisitos que hoy día se están exigiendo? Anotaste algo muy interesante, que es que hoy día no estamos viendo una generación que quiera compartir como antes. Cada quien quiere su casa, dice el dicho, el casado casa quiere. Y les está haciendo difícil, ¿eh? Si no se van a vivir lejos, distante, que es el promedio y lo accesible del mercado para esa iniciación, pues no les queda de otra. Mira, ¿Cómo un estamos requisito en ese aspecto? un requisito, por ejemplo, es el tema de los 2 años continuos laborables o 2 declaraciones de renta que demuestren que tienes solvencia económica. Pero esos 2 años continuos, recordemos que aquí es donde se necesita el ingenio, que estuvimos 2 años parados, completamente parados. Fuimos el país que más tiempo duró cerrado. Entonces, muchos puestos se perdieron. Entonces, ahí viene el analista que va a revisar tu estándar de vida,
lo que estás haciendo hoy con tu presupuesto, porque esto requiere todo un análisis para ver que tengas la capacidad y que tengas un historial de crédito bueno. Recordemos que también allí la banca sufrió un golpe, porque en el momento en que le quitaste el periodo de investigación que antes era de 7 años y lo bajaste a 5, ¿ok? Con la APC, te corres un riesgo. Te corres un riesgo porque la persona pudo haber sido una persona muy problemática. Tienes 3 de pandemia que casi no hubo crédito y 2 que tuvo tratando de levantarse, le doy una vivienda y de repente me resulta una sorpresa que no me paga. Entonces, el analista de un crédito suele preguntarte mucho. Dame pruebas y evidencia, cómo pagas la escuela de tus hijos, o sea, hay un análisis allí Claro. para poder determinar, tienes a tus hijos en escuela primaria, no han entrado a la escuela o ya se graduaron. Son 3 condiciones que te pueden variar. Si están chiquititos, todavía me faltan un par de años para una escuela formal y cara, que ese es el otro problema de que un Estado no nos dé la educación que merecemos. Entonces Sí. resulta que tengo que estar clara de que en 2 o 3 años esa persona va a tener un impacto grande que si no mejora su economía, me puede afectar. Entonces, todo esto se analiza. Si ya están en escuela normal y estás pagándola hace 3, 4 años, a pesar de la pandemia, eres un cliente bien atractivo y 3, 4 bancos te van a pelear para tenerte dentro de su cartera. Si tus Finalizo hijos ya están grandes, rapidito. también. Exacto. Sí, finalizo, Marta, rapidito preguntándole sobre la calificación que hace una semana hizo la calificadora Fitch and Wright. ¿Afectaría de alguna forma esta extensión de interés preferencial, esta calificadora de negativo, perspectiva Mira, negativa? yo no quiero vaticinar nada malo porque soy una mujer muy positiva y me gusta llamar a la cordura, pero sí marca un hito porque estas calificadoras te ven como el país que busca recursos. Y si mañana un banco, el que ha trabajado en banco sabe el término que voy a usar, préstamos sindicados. Préstamos Ujú. sindicados son préstamos donde interfieren 4 o 5 bancos para otorgar un proyecto o para garantizar un desarrollo. Ese tipo de situaciones a los bancos que buscan dinero afuera les puede limitar. Entonces, pasa con la calificadora lo mismo que pasa con las listas Gafi y OCDE, que si nosotros no cumplimos, en algún momento eso nos golpea porque nos cuesta más caro lo que a otro le sale más barato. Entonces, sí, a la larga, si el Estado no corrige, podemos sufrir consecuencias. Si el Estado corrige, que estaría a tiempo de corregir, mejorando la recaudación con un impulso grande a autosostenerse, porque el Estado no se autosostiene, está viviendo en los últimos años por la cantidad de excesos en los presupuestos de quienes no lo necesitan, está viviendo una crisis bastante difícil. Entonces, el Estado tiene que enderezar y un economista en propiedad, no estoy hablando de que no estén haciendo el trabajo en el Sí. Ministerio de Economía y Finanzas, pero alguien tiene que atreverse a decirle a los asambleístas y a muchos más, basta, basta, porque el Estado tiene que fortalecer sus bases para poder entonces seguir en el desarrollo. Yo no puedo pretender que yo crezca ni como médico, ni como maestro, ni como funcionario y que detrás mío haya una cadena de personas que no tenga trabajo. Eso no es justo, no es humano y estamos acabando con la democracia real con esas medidas. Cierro con eso y agradezco una vez más a Marta Luna Vélez, abogada especialista en Derecho Tributario, quien todos los martes nos acompaña en este segmento. Gracias, Marta. Feliz día, Saludos. feliz tarde también. Gracias. Bien, 4:02. Nos vamos a una pausa, pero al volver venimos con más. Usted no se mueva.